Bien, pues como van comprobando ustedes, el nivel de conflictividad y de interés de la investigación va creciendo de comunicación en comunicación. Ahora la siguiente comunicación la va a presentar Alfonso Ruiz Castellanos. Es un profesional de la gestión tributaria en la hacienda pública, imagínense, ¿verdad? Una cierta relación incluso casi con Cervantes en el sentido profesional. Pero él, además de ser gestor de Hacienda de manera profesional, sobre todo y ante todo es historiador e investigador autónomo. Lleva más de 13 libros escritos sobre la historia de la comarca y el último de ellos está relacionado con los hidalgos y los conversos en Castilla-La Mancha entre los siglos XV y XVI. Va a presentar una propuesta muy relacionada con la cuestión genealógica, como otros investigadores ya hicieron hace tiempo, y recuerdo, por ejemplo, a Ángel Ligero, en la que va a ir analizando el tronco de una determinada familia, la familia de los Villaseñores, y la relación que tiene con Cervantes y toda su instalación en la comarca. Es algo novedosísimo e interesantísimo que servirá de base para completar otras investigaciones. Y sin más dilación, les dejo con Alfonso. Gracias. Amigo José Fernando, señoras, señores, amigos, buenos días a todos. Quiero comenzar este acto felicitando a este patronato por estas jornadas y por estos actos de divulgación cervantina que estamos celebrando, deseándoles el mayor de los éxitos, a la vez que les agradezco la invitación que han hecho de mi persona. El título de esta charla sobre hidalgos en la Mancha cervantina va a ser un resumido testimonio sobre el contenido de esta publicación que decía José Fernando de hidalgos y conversos en la Mancha cervantina en los siglos XV y XVI, donde trato de escribir a una parte de la sociedad castellano-manchega de los citados siglos, concretándose en los grupos sociales de los hidalgos y judeoconversos, dentro de un determinado ámbito geográfico que se relaciona con varios pueblos mencionados por Cervantes en su obra de Don Quijote. Hidalgos de los linajes Villaseñor, López Cervantes, López Villaseñor, Gómez Castro, Vázquez de Acuña, Chávez, Ramírez, Sánchez, Bustos u otros. Y de conversos como los Villanueva, Gómez de Castro, Alonso o Tristán. Ellos aparecen en esta investigación relatando distintos aspectos de sus vidas y familias, situándose sus acciones en poblaciones como Quintanar, El Toboso, Quero, Miguel Esteban, Alcázar, Madridejos, Consuegra, Herencia, Arenas, Los Hinojosos, Villarrubia, Villafranca, Camuñas y otros de la Mancha. Aunque aquí solo comentaré los detalles referidos al linaje de los Villaseñor, por su relación con Miguel de Cervantes. Unos Villaseñor cuya cuna es Miguel Esteban, pero que serán Quintanar de la Orden, donde más componentes de este apellido encontraremos a finales del siglo XVI. No obstante, cuando hablamos de La Mancha y Cervantes surgirá pronto la pregunta sobre la relación y conocimiento por parte del escritor de esta comarca, pudiendo pensarse en un vínculo que resultara por ser su cuna, por tener familiares o amigos, aparte de por haber sido una tierra de paso utilizada por él en sus numerosos viajes de trabajo, sobre todo hacia Andalucía. Una demarcación, la de La Mancha, de la que sabemos que durante el siglo XVI era más reducida que la considerada en épocas posteriores, según podemos comprobar de numerosas respuestas dadas por poblaciones castellanas con motivo de las relaciones topográficas de Felipe II. Pensamos que la fijación literaria por parte de Cervantes y el conocimiento de esta tierra le debió de venir por disponer de algunas amistades que le vincularan con esta famosa comarca, circunstancia que nos obliga a averiguar tal extremo, pudiendo descubrir que una de esas amistades de La Mancha y que el propio Cervantes nos manifiesta se encontraría en la familia Villaseñor, unos hidalgos asentados en Quintanar de la Orden, según se deduce de la lectura del Persiles. Dice: por ventura, señor, este lugar no se llama Quintanar de la Orden y en él no viven un apellido de unos hidalgos que se llaman Villaseñor. Dígolo
porque he conocido yo un tal Villaseñor, bien lejos de esta tierra, que si él estuviera en esta no nos faltara posada a mí ni a mis camaradas. Por tanto, unos Villaseñor que habrá que saber quiénes son y cuál es su realidad en los tiempos que vivió Miguel de Cervantes, resultando fundamental la transcripción de pleitos de hidalguía de estos miembros Villaseñor que residían en villas como Quintanar de la Orden, Quero, Torrubia, Almendros, Alcázar, Campo de Cristana o Herencia, así como el seguimiento personal de algunos archivos parroquiales de estos lugares o los dichos de las relaciones topográficas. Notable debía de ser la relación de afecto de Cervantes hacia alguno de los hidalgos Villaseñor, cuando es capaz de tomarlo como importante protagonista de su póstuma novela Los trabajos de Persiles y Sigismunda, una obra que atreve a compararse con Heliodoro, el autor de las Etiópicas, quedando dispuesto a penetrar en las postrimerías de su existencia en un género literario más serio y trascendente que aquel cómico del hidalgo manchego que tanta fama le había dado. En el Persiles, desde sus inicios, encontraremos un tal Antonio de Villaseñor, el bárbaro de los primeros capítulos, y cuya lengua era la castellana. También figurarán su mujer Ricla y sus hijos Antonio de Villaseñor y Constanza, que peregrinarían juntos todos desde la isla bárbara hasta Roma, pasando por tierras de Portugal y España. Además, en esta obra y en su libro tercero, sabremos que Antonio era hijo de Diego de Villaseñor, pues nos dice, llamábase Antonio y su padre, según me acuerdo, me dijo, se llamaba Diego de Villaseñor, completándonos de esta manera más explícita su ascendencia familiar. Pero, volviendo a la realidad de los tiempos que vivió Miguel de Cervantes, es decir, entre 1547 y 1616, conocemos de la existencia efectiva de estos hidalgos Villaseñor, asentados en pueblos como Quintanar, Quero y Miguel Esteban. Las ejecutorias de hidalguía de Francisco y Luis de Villaseñor, de 1562, ambos vecinos de Quintanar, y la de Diego de Villaseñor, de 1563, vecino de Quero, así nos lo van a poner de manifiesto, añadiendo una completa información genealógica que yo he resumido aquí. Decía que nos añaden una completa información de la ascendencia de este linaje Villaseñor, pudiéndose comprobar que Diego y Francisco eran hermanos, además de encontrarnos con otro hermano llamado Juan, que residía en Miguel Esteban, población de donde descendían los tres, añadiendo que el mencionado Luis de Villaseñor, vecino de Quintanar, era tío de ellos. Por tanto, tres hermanos, Francisco, el mayor, Diego y finalmente Juan de Villaseñor, nacidos hacia 1524 y que al venir al mundo Miguel de Cervantes, en 1547, se encontrarían en el transcurso de su mocedad al matrimonio, sobre todo los mayores, Francisco y Diego. El primero se casaría en el Toboso con Catalina Ortiz y luego en Quintanar, de segundas, con Catalina de Acuña. El segundo, Diego, se casaría en Quero en 1549 con la hidalga María López de Cervantes. Ambos, a comienzos de la década de 1550, tuvieron un hijo varón, al que pusieron el mismo nombre, es decir, Juan de Villaseñor. Uno sería natural de Quintanar y el otro de Quero, y ambos figuran mencionados en las listas de hidalgos de las relaciones topográficas de Felipe II de ambas poblaciones. También he de decir que no he hallado ninguna persona con el nombre de Antonio de Villaseñor como descendiente o familiar de estos anteriores hermanos, como tampoco de su tío Luis, pues sabemos por una capellanía que éste fundó en Quintanar en 1580 que no tuvo descendientes. Por consiguiente, solo un Juan de Villaseñor, hijo de Francisco, vecino de Quintanar, y otro Juan de Villaseñor, primo hermano del anterior e hijo de Diego de Villaseñor, vecino de Quero, son los que encontramos con unas edades similares a las de Miguel de Cervantes.
pudiendo afirmar que en 1571, fecha de la batalla de Lepanto, estaban los tres en el entorno de los 20 años de edad, un periodo muy apto para el servicio de las armas. Es Cervantes quien nos dice que conoció a Villaseñor bien lejos de las tierras de la Mancha, haciéndonos pensar que ello pudiera ocurrir en unas circunstancias como las que dieron lugar al gran acontecimiento de la época, que fue la guerra contra el turco. Un evento guerrero que bien pudo unir los destinos de los hidalgos Cervantes y Villaseñor, aunque también hemos de considerar que quizá influyeran otros hechos paralelos ocurridos en las vidas de ambos, pues si seguimos la historia que Cervantes nos cuenta de Villaseñor en el Persiles, hay una similitud de situaciones en la vida de ambos personajes, ya que los dos coinciden haber tenido un lance de espadas, uno con Antonio de Sigura y el otro con un vecino hidalgo, con una posterior huida a Italia para abrazar la carrera militar como tabla de salvación a su situación de fugitivos. Miguel de Cervantes en el Persiles nos cuenta que Villaseñor tenía fama de buen soldado, siendo en la plaza de su pueblo y motivado por una conversación de honor, donde tuvo lugar un percance de espadas contra otro hidalgo, dándole como resultas unas cuchilladas en la cara, para provocarle de esta manera una posterior fuga por el temor a la represalia del poderoso clan hidalgo al que pertenecía el agraviado. Parece que Villaseñor fue proveído de dineros, enseres y caballo por parte de sus padres para facilitarle la huida a otras tierras y enrolarse en el ejército español que combatía en Europa. Mientras que Miguel de Cervantes sí que hubo una reyerta con Antonio de Sigura, al que hirió, debiendo huir de la justicia también para marchar a Italia, aunque posteriormente fuera declarado como rebelde. Por ello, Villaseñor y Cervantes podrían ser o eran dos prófugos de la justicia que bien pudieron encontrarse alistados en el ejército. Respecto de Diego de Villaseñor, nombre similar al personaje que nos habla en el Persiles, he de manifestar que era un hidalgo que existió entre 1528 y 1571, siendo natural de Miguel Esteban, pero casándose hacia 1549 con la hidalga quereña María López de Cervantes. En Quero se avecindó y tuvo hijos. Uno es ya el mencionado Juan de Villaseñor, y en Quero ejercería como hidalgo, hasta que tal condición le fuera denegada por su ayuntamiento en 1560, al ser incluido en el padrón de la moneda forera propia de los hombres pecheros. Ello dio lugar a un pleito de hidalguía ante la Chancillería de Granada en 1561, al igual que en 1549 lo habían tenido su hermano Francisco y su tío Luis, contra el concejo de Quintanar y por el mismo motivo. En marzo de 1563, la Sala de Alcaldes de los Hijosdalgo de Granada declaró su condición de hidalgo, pero nuevos recursos y alzadas le llevaron a alargar demasiado el proceso, con nuevos fallos favorables a su condición, uno en diciembre de 1571 y el definitivo en 1574, aunque Diego ya había fallecido anteriormente en 1571, siendo su hijo Juan el que continuara con esta causa. No obstante, hasta agosto de 1589 no sería dada la tan considerada carta ejecutoria por parte de la Audiencia granadina. 15 años transcurrieron entre el fallo final y el despacho de la ejecutoria, casi los mismos que cita Cervantes en el Persiles como el tiempo de destierro de su Villaseñor. ¿Qué ocurrió para que tantos años tardara Juan de Villaseñor en recoger una tan apreciada ejecutoria de hidalguía de su padre Diego? Desde luego que alguna importante imposibilidad, bien por serias dificultades económicas, por alguna ausencia prolongada de la tierra o por ambas circunstancias. Resumiendo, podemos decir que en la Mancha de Quintanar, hacia 1585, encontraríamos a dos hidalgos Villaseñor contemporáneos de Miguel de Cervantes. Un Juan de Villaseñor, hijo de Diego de Villaseñor, que es vecino de Quero, y un Juan de Villaseñor,
primo del anterior e hijo de Francisco de Villaseñor, vecino de Quintanar, mientras que en la generación anterior encontramos a Francisco, Diego y Juan como naturales de Miguel Esteban. Bueno, ahí los vemos. Pero, ¿realmente a cuál de ellos conoció Cervantes? Seguramente que a Juan de Villaseñor, natural de Quero, hijo de Villaseñor, de Diego de Villaseñor, un personaje real que es mencionado en el Persiles, aunque también pudo conocer al otro Juan de Villaseñor, hijo de Francisco y natural de Quintanar, o quizá conoció a ambos, pues al igual que los hermanos Cervantes, Miguel y Rodrigo combatieron y sufrieron juntos el cautiverio, ellos también pudieron estar juntos en la batalla. En todo caso, si Juan de Villaseñor, hijo de Diego, fue en realidad un prófugo de la justicia y no pudo regresar a su pueblo, es posible que le sirviera de cobijo la casa de su familia en Quintanar, añadiendo que en los archivos parroquiales de Quero apenas hay rastro de este Juan de Villaseñor, ni siquiera figuran las partidas de matrimonio, algo que no ocurre con su hermana María, que se desposó con un escribano. Seguramente que el hidalgo Juan de Villaseñor se casara con una hidalga de otro pueblo, quién sabe si de Quintanar de la Orden, aunque en esta villa faltan partidas matrimoniales en los años en que pudo celebrarse tal enlace. Una hipótesis sería imaginarlo residiendo en Quintanar a finales del siglo XVI, dando así explicación a su escasa presencia en los archivos de Quero y a las menciones que del Quintanar hace Cervantes al referir a su citado amigo Villaseñor. Si Cervantes, en una obra como el Persiles, en la que se compara con el notable novelista Heliodoro, es capaz de dar protagonismo a su amigo Villaseñor, hijo de Diego de Villaseñor, ubicándolo en las tierras de Quintanar y haciéndolo peregrinar hasta Roma, igualmente podemos pensar que la idea primigenia sobre el hidalgo de la Mancha, al que se refería en su Quijote, se corresponda con alguno de estos Villaseñor, manchegos, amigos suyos. Aunque luego muchos de los nombres propios de los personajes principales de la novela los utilice de sus conocidos de Esquivias, el pueblo de su mujer Catalina. Por otra parte, sabemos que la novela de Don Quijote está dividida en dos partes, una primera y una segunda. Pero al igual que otros muchos autores, opinamos que la idea primera del autor fue la de componer un relato corto sin capitular al estilo de las novelas ejemplares y que abarcaría hasta el capítulo noveno de la primera parte, en la que se corresponde con el final de la batalla de Don Quijote contra el gallardo vizcaíno. En todo caso, si leemos con fijeza y en atención estos primeros 9 capítulos del Quijote, podremos observar cómo las menciones geográficas que se sirven para referir las relaciones y aventuras de sus personajes las sitúa en sitios como una aldea manchega, patria desconocida de Don Quijote, un lugar con 30 o 40 molinos, encontrados cuando se dirigen Don Quijote y Sancho al campo de Montiel, y que la mayoría de los cervantistas ubican en Campo de Cristana. Quintanar de la Orden, patria de Juan Aldudo el Rico, el Toboso y las ventas de Portolápice, unos espacios ubicables en plena comarca de esta Mancha, en territorios de los antiguos campos del Priorato de San Juan y de la Orden de Santiago, tierras y lugares que encontramos presentes en las vidas y andanzas de los conocidos hidalgos y caballeros manchegos de Cervantes, es decir, de los Villaseñor. Es probable que Cervantes, al idear al hidalgo en un lugar de la Mancha, pudiera tener en mente a su amigo Villaseñor, con sus historias próximas y remotas, de su linaje, que seguramente conocía nuestro literato, teniéndolas también presente en su imaginación al componer el Persiles. En definitiva, parece que la geografía del Quijote, en sus primeros y aludidos 9 capítulos, se corresponde con estas tierras del Toboso, los molinos de Campo de Cristana, Quintanar de la Orden, las dehesas del Priorato de San Juan y Santiago, las ventas de Portolápice, el Toboso
y un lugar cercano al anterior de cuyo nombre no quiere acordarse. Después, la geografía será más extensa y los personajes aumentarán, haciendo más dudosa su precisa ubicación y difícil la situación de los caminos de tránsito y su procedencia, pues los inventa e improvisan sus relatos a su más pura conveniencia literaria, sin que podamos fraguar con total claridad y concisión una ruta que nos refleje el movimiento exacto de sus personajes por un espacio que se va haciendo cada vez más amplio e impreciso, según van transcurriendo los capítulos de su novela. Y respecto a su amigo hidalgo y conocido Villaseñor, sí sabemos que disponía de un glorioso y antiguo pasado, pues sus ascendientes habían sido caballeros de la Orden de Santiago, servidores de reyes como Enrique III, mayordomos del rey Juan II, capitanes del famoso Juan Pacheco, marqués de Villena y favorito del rey Enrique IV, sirviendo de alcaides en castillos como los de Alarcón, Segovia o Calatrava, además de haber participado con sus caballos y peones en guerras como la de Granada al servicio de los reyes católicos. Por tanto, un linaje villaseñor muy insigne y memorable, haciendo admisible la expresión utilizada por Cervantes al referirse al famoso hidalgo y decir: y lo primero que hizo fue limpiar las armas que habían sido de sus bisabuelos, que, tomadas de orín y llenas de moho, luengo siglos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Por todo ello, pienso que un importante motivo de determinante influencia en el ánimo de Miguel de Cervantes Saavedra para fijarse en La Mancha y sus gentes y utilizarla en sus novelas del Quijote y el Persiles fue la amistad con estos hidalgos de apellido Villaseñor, habitantes de villas como Quintanar de la Orden, Quero y Miguel Esteban, y más concretamente que lo sería con la relación amistosa con el hijo de Diego de Villaseñor, es decir, con su coetáneo Juan de Villaseñor, natural de Quero y quizá vecino de Quintanar posteriormente, aunque en todo caso sí que estaría muy vinculado a esta villa por residir allí la gran mayoría de su familia Villaseñor. Bueno, aquí os muestro en parte esta relación de hidalgos Villaseñor, empezando en la parte de abajo donde se ven a los tres hermanos Francisco, Diego de Villaseñor, que parece ser el personaje que menciona en el Persiles, y a su hermano Juan, que residía en Miguel Esteban. Como he dicho, Diego de Villaseñor se casa en Quero, tiene a Juan de Villaseñor, Francisco se casa en Quintanar y le nace Juan de Villaseñor. Y curiosamente también Juan, el de Miguel Esteban, varios de sus hijos, concretamente Diego y Pedro, y una hija, se casan con hidalgos de Quintanar de la Orden, lo cual nos demuestra la gran cantidad de esta familia de villaseñores que viven en esta villa de Quintanar, sobre todo a partir de finales del siglo XVI. Posteriormente vamos viendo otra serie de personajes Villaseñor, como son Juan de Villaseñor Gómez de Figueroa, que ya era de Miguel Esteban, el padre Francisco y el abuelo, que ambos tienen la desgracia de morir en el año de 1507 por culpa de unas pestes que hubo por esa época en estas tierras. Posteriormente, los anteriores ascendientes, que serían tres famosos capitanes del Juan Pacheco, el alcaide de Calatrava, el alcaide de Alarcón y el alcaide de Segovia. Y luego ver cómo sus ancestros son caballeros de la Orden de Santiago, vinculados a esta tierra a través de ser caballeros de la Orden de Santiago y de encomiendas como eran la de Mirabel y la de Campo de Cristana. Bueno, únicamente yo esta genealogía la he formado a partir de las ejecutorias de hidalguía, pero luego mostrar cómo los villaseñores, sobre todo cuando ellos fundan, que tienen varias capellanías, también saben elaborar sus propias genealogías a la hora
de poder reclamar los derechos que estas capellanías van generando en las distintas épocas. Y aquí vemos pues una muestra donde empieza con Aldonza Gutiérrez de Tapia, que es la mujer de Alfonso de Villaseñor, que es uno de los primeros hidalgos que yo había mostrado como caballero de la Orden de Santiago y servidor del rey Juan II. Bueno, para ver un poco, ilustrar la importancia que tenían estos villaseñores, yo también he traído aquí una imagen de un primo de ellos que yo menciono en el libro, que es un Juan de Villaseñor Orozco, que era natural de Torrubia, y un hermano suyo, Francisco. Ambos fueron capitanes de Hernán Cortés y participaron de manera activa en la conquista de Nueva España. Francisco murió pronto, es decir, el hermano, pero Juan sí que echó raíces en México y fue uno de los fundadores, junto con Juan de Alvarado y Luis de León, de la ciudad de Valladolid de Michoacán, es decir, la actual Morelia. Curiosamente, uno de los padres de la patria de México, me estoy refiriendo al sacerdote Miguel Hidalgo, desciende de uno de estos villaseñores. Concretamente, Miguel Hidalgo llevaba el apellido Villaseñor por parte de madre. Y luego aquí mostrar los testamentos de, por ejemplo, Fernando de Villaseñor, que era este testamento de 1460, y ese era el señor el alcaide de Calatrava, o el testamento de Diego de Villaseñor, que es de 1461 y que era alcaide de Segovia. Posteriormente, pues bueno, las carátulas de las probanzas de la hidalguía que litigó Diego de Villaseñor en Granada, de 1562. Seguimos con las probanzas de hidalguía de Diego de Villaseñor, el fallo primero que tuvo en 1562. Ya he dicho que posteriormente tuvo que litigar una serie de recursos, y aquí su ejecutoria que ya es muy tardía, de 1589, y la recoge su hijo Juan de Villaseñor. Y aquí nuevamente pues otras ejecutorias de hidalguía, que es la de Francisco de Villaseñor, que tuvo que litigarla en 1562 con el concejo de Quintanar, y la de su tío Luis de Villaseñor de 1565, que también la litiga con Quintanar. Ya hemos dicho que Luis de Villaseñor no tiene ningún descendiente, aunque estaba casado en Quintanar de la Orden, con lo cual a los posibles amigos de Villaseñor de Cervantes hay que buscarlo entre los hijos de este Francisco, residente en Quintanar, y Diego de Villaseñor, residente en Quero, aunque había muerto ya prematuramente. Bueno, y nada más, agradecerles la atención y su asistencia. Muchas gracias.